Hola, soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros, que ya somos más de 1 millón, y activar la campana de notificaciones. Mirad, ya sabéis que hemos hecho varios vídeos, porque así lo habéis solicitado, sobre la tensión arterial, qué causa la tensión arterial elevada, cómo podemos bajar la tensión arterial sin medicación, cuáles son los medicamentos que podemos utilizar para la tensión arterial. Pero muchos de vosotros nos preguntáis, oye, pero bueno, ¿por qué es tan importante bajar la tensión? ¿Por qué es importante tener una presión arterial normal? ¿Qué enfermedades son las que causa el tener la tensión arterial elevada? Pues ese es nuestro vídeo de hoy. Vamos a ver cuáles son las enfermedades más importantes que provocan el tener una tensión arterial elevada. Así que si vosotros sois hipertensos, que lo es casi un 20% de la población, estad atentos porque comenzamos. No vamos a hablar nada de la tensión porque ya lo tenemos todo en los otros vídeos y hemos explicado cómo funciona en los valores normales, etc. Hoy nos vamos a centrar solo en las enfermedades que provocan. Mirad, la enfermedad más importante que se provoca por tener la presión arterial elevada son las enfermedades cardiovasculares, es decir, el infarto agudo de miocardio. El infarto es una de las consecuencias y una de las enfermedades más importantes que se produce por tener la tensión arterial elevada. ¿Y hasta cuándo? Pues mirad, se estima que en el mundo el número de infartos por tener la tensión arterial elevada ronda en torno al 75%. Es decir, todo aquel que le da un infarto en un 75% tiene la tensión arterial elevada. Por eso es tan importante seguir las dietas y recomendaciones de nuestros médicos y en los casos que se requiera bajar la tensión con medicación para evitar esta enfermedad. Pero es la única, el infarto agudo de miocardio es la única enfermedad que hay. No. La segunda enfermedad, los accidentes cerebrovasculares que se llaman, es decir, los infartos a la cabeza, el ictus, ¿no? Lo que llamamos nosotros los ictus. Los ictus están provocados por tener la tensión arterial elevada en torno al 50%, es decir, de todos los infartos cerebrales que hay, un 50% son pacientes que tienen la tensión arterial elevada. Por lo tanto, eso es tan importante conseguir reducir. Por cierto, no os quiero olvidar que si queréis saber un poquito más de infarto agudo de miocardio o queréis saber un poquito más sobre los ictus o infartos cerebrales, podéis ver nuestros vídeos en el canal donde hablamos específicamente de cada una de esas enfermedades. ¿Pero qué más pueden pasar? Pues mira, los aneurismas. Uy, ¿qué decís? ¿Qué es eso de los aneurismas? Pues esas dilataciones que se producen en las arterias. Fundamentalmente los aneurismas más importantes son los que están en la cabeza, que si se rompen provocan hemorragias intracraneales, y el infarto y los aneurismas más, los aneurismas más importantes, que son los de la aorta. Donde hay un determinado tamaño, donde esos aneurismas hay que tratarlos. Estos aneurismas lo que hacen es que dilatan las arterias y al tener la tensión elevada, la tensión arterial tan elevada, lo que provocan es una rotura de ese aneurisma y como consecuencia provocan una hemorragia interna. Por lo tanto, los aneurismas también son una enfermedad que los provocan el tener la tensión arterial elevada. Y luego vais a preguntar, oye, ¿y algo que haya, pues que no tenga que ver con el corazón o con el ictus, que nos has dicho que es lo más frecuente, y los aneurismas? Pues sí, mirad, la insuficiencia renal crónica, una de las causas más importantes que lo provocan es tener la tensión arterial elevada. ¿Por qué? Porque lo que se produce es un daño continuo en las arterias y en los vasos sanguíneos que engloban al riñón. Por lo tanto, les va provocando un daño continuo y eso va haciendo que el riñón trabaje cada vez menos y peor. Y eso va a provocar una insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir? Que el riñón filtra menos, nos elimina peor la suciedad y pueden algunos pacientes terminar con diálisis, es decir, con una máquina que termine limpiando la sangre. Alguno también de los que tenéis la tensión arterial elevada diréis, oye, pues lo que me pasó a mí una vez es que se me puso un ojo rojo.
Efectivamente, las hemorragias conjuntivales se producen por elevaciones puntuales de la tensión arterial, elevaciones muy elevadas durante muy poco tiempo. Entonces lo que hacen es que los vasos que tenemos en la conjuntiva, es decir, alrededor del ojo, si os acercáis bien y veis que por la parte blanca pues hay unos vasitos de color rojo, esos suben mucho la tensión, se rompen y provocan una hemorragia. Para estos que asusta muchísimo porque nos levantamos con un ojo completamente rojo, inyectado de sangre, pues tranquilidad porque no hay que hacer absolutamente nada, simplemente controlar la tensión y aquellos que además tomáis anticoagulantes, esas pastillas para tener la sangre más líquida, tenéis que haceros una revisión para ver si estáis sobredosificados, es decir, si estáis pasados de medicación, con lo cual hay que controlarla. Y luego tomar la tensión arterial para poder bajarla y evitar esos picos puntuales de tensión arterial. Y luego, pues hay otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una de las que se conocen más frecuentemente es la que llamamos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico son aquellos pacientes que tienen sobrepeso, diabetes, tensión arterial elevada y el colesterol, sobre todo la parte del HDL, sobrelevado. Pues todo ello se llama un síndrome, que es el síndrome metabólico. Esos pacientes son además pacientes de alto riesgo, porque cualquiera de esas enfermedades que están provocando el síndrome metabólico, lo que van a hacer es disparar y tener un evento adverso en su organismo. Y luego, pues por ejemplo, se ha visto que la tensión arterial elevada también puede provocar pequeñas alteraciones cerebrales, como pérdida de memoria y en algunos casos demencia multifactorial. ¿Por qué? Pues por la misma razón, porque los vasos sanguíneos que nos llegan al cerebro se encuentran dañados. Esas elevaciones de tensión provocan pequeñas hemorragias, pequeños daños cerebrales que uno solo no hace absolutamente nada, pero varios en el conjunto de ellos de forma crónica y prolongada en el tiempo, lo que va a provocar es un daño cerebral, pues como pérdida de memoria, malestar, dolor de cabeza y en algunos casos, como hemos dicho, demencia. Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar sobre las enfermedades que provocan la tensión arterial elevada y la importancia que tiene, por lo tanto, tener un buen control de la tensión arterial. Por cierto, si queréis saber más sobre cómo tener un buen control, visitad nuestros vídeos en el canal, que tenemos varios sobre cómo bajarlo sin medicación, cuáles son los ejercicios a realizar y en aquellos casos que se necesite, pues cómo funciona la tensión arterial y cuál es la medicación necesaria. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartirlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.